Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y reciban un sincero y especial saludo a nombre de la Academia Peruana de Historia Militar. Damos inicio a esta importante conferencia magistral conmemorando la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú. Estimados presidente de la Academia Peruana de Historia Militar, excelentísimos académicos de nuestra academia, invitados de la Academia Latinoamericana de Historia Militar, patriotas del Bicentenario, damas y caballeros que esta noche nos acompañan. Les saluda Ronald Alor García, vocal del Consejo de Honor de la Academia Peruana de Historia Militar. Esta noche tengo el honor de conducir el programa y tenemos también el honor de conmemorar 201 años de la batalla de Ayacucho, librada el 9 de diciembre de 1824, uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia del Perú y de América del Sur. Asimismo, conmemoramos el Día del Ejército del Perú, directamente ligado a uno de los eventos históricos más importantes, el cual consolidó no solo la independencia nacional, sino continental. A continuación, tenemos el honor de presentar a nuestro conferencista de esta noche, el coronel del Ejército del Perú, Víctor Leopoldo Velázquez Pérez Salmón, miembro de honor en el cargo de presidente del Consejo de Vigilancia de la Academia Peruana de Historia Militar. El coronel Víctor Velázquez es militar y escritor. Estudió ciencias sociales, historia, es magíster en administración, catedrático de historia militar en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, director de la Comisión Permanente de Historia del Ejército. Participó en las siguientes obras publicadas por la Comisión Permanente de Historia del Ejército: Historia General del Ejército del Perú. Tomo 4. El Ejército durante el proceso de la independencia nacional. Compendio de la resistencia de la Breña. Compendio de la historia del Ejército. Historial de los cuerpos de tropa. Paso de vencedores. Coautor del Libro de Oro del Caen. Libro Homenaje al Contraalmirante Federico Salmón de la Jara, auspiciado por el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú. Autor de las siguientes obras: El Ejército en el siglo XIX, su labor en la seguridad y desarrollo nacional. Bolognesi. Valores militares. Cáceres. O Vinces, con esto vencerás. Manu Militari. Que te aproveche como si fuera leche. Pluma, cruz y espada. Castilla. Vereda tropical. Atrapasueños. Frases, máximas y pensamientos. A todo pulmón. Cuatro pinos. Cancionero Chico Yeye. Y Crónicas de un veterano. Ha publicado artículos en las revistas Actualidad Militar, Expresión Militar y Documenta. Adelante, por favor, coronel Víctor Velázquez. Muy buenas noches. Agradezco a la señora Gladys de Neckel, presidenta de la Academia Peruana de Historia, por honrarme en el uso de la palabra, y a ustedes, excelentísimos académicos y dignísimos invitados, por su presencia en esta ágora de patriotismo. Al celebrarse el 201 años de la batalla de Ayacucho, ocurrida el 9 de diciembre de 1824, instituido como Día del Ejército del Perú, brindemos nuestro homenaje a sus glorias militares, al mismo tiempo que recordemos los acontecimientos históricos institucionales más resaltantes. En primer lugar, reseñemos la batalla de Ayacucho. Bolívar llegó al Perú en septiembre de 1823
en medio del caos político ocasionado por el enfrentamiento entre el Congreso y el presidente Rivagüero, y recibió poderes absolutos para remediar la situación y combatir a los realistas, puesto que estos recuperaron el control de la fortaleza del Real Felipe del Callao y ocuparon nuevamente la capital. En febrero de 1824, el Libertador decidió trasladarse a Trujillo para preparar la campaña final. Allí dispuso la unificación de las tropas dispersas en el norte bajo su mando y el reclutamiento de nuevos soldados. Recorrió los pueblos de la costa y sierra septentrional con el propósito de supervisar personalmente el abastecimiento de armas, cabalgaduras, vestimentas y vituallas para el Ejército Unido Libertador. Al ocuparse personalmente de la organización del ejército, Bolívar se hizo cargo del comando y, aplicando las máximas de Napoleón, pudo formar una fuerza de 10.000 soldados que se reunió en la Sierra Central, donde en Rancas pronunció el 2 de agosto de 1824 aquella famosa arenga con la que exhortaba a los soldados a triunfar. Soldados, los enemigos que vais a destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las vuestras, que han brillado en 1000 combates. Luego de la victoria de los húsares del Perú en la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, Bolívar alargó su línea de operaciones y penetró en la ruta Huamanga-Andahuaylas-Abancay. Lo hizo en el momento oportuno, cuando el virrey dividió su ejército en dos para aplastar la disidencia de Olañeta en el Alto Perú, desperdiciando hombres y recursos. Su principal preocupación fue la de mantener la amalgama del ejército, pues penetraba en una zona cercana al teatro de operaciones enemigo, por lo cual advirtió a Sucre que mantuviera la unidad de las tropas y en lo posible evitase enfrentamiento alguno. El virrey, por su parte, reunió a las tropas de Canterac y Valdés y marchó hacia Abancay, Andahuaylas, para rodear a los patriotas, atacarlos por la retaguardia y cortar su línea de comunicaciones con la costa central. Ante tal situación, los patriotas se replegaron hacia Huamanga. En pocas semanas, patriotas y realistas recorrieron más de 300 kilómetros cruzando las quebradas de los ríos Apurímac y Pampas. Después de un primer encuentro en la quebrada de Colpahuayco, ambas tropas llegaron a Huamanga. Los realistas continuaron avanzando por las alturas de Huamanguilla hasta posesionarse del Cerro Condorcunca, mientras que los patriotas pasaron a Ascovinchos y se instalaron en la llanura colindante al pueblo de Quinoa. Aquellos contaban con 9.310 soldados, mientras que estos últimos sumaban 5.780 efectivos. Antes de las 9 de la mañana de aquel glorioso 9 de diciembre de 1824, los combatientes de ambos ejércitos se trasladaron a la falda del cerro para presenciar un abrazo de despedida entre los hermanos, parientes y amigos que se hallaban tanto del lado realista como del lado patriota, para luego ocupar sus posiciones de combate. La batalla empezó cuando la división de Valdés atacó el flanco derecho del ejército patriota, el mismo que fue repelido por los soldados peruanos que combatían bajo las órdenes de la mar. En el lado realista, el coronel Rubén de Celis perdió la paciencia y de forma precipitada atacó con su batallón. Esto desarticuló
la maniobra que la tenían pensada los realistas. Sucre dispuso entonces que Córdoba avanzara por los costados del cerro con el refuerzo de la caballería de Miller, que iría por el centro. A ambas fuerzas cargaron con ímpetu y desintegraron la formación realista. Rápidamente, los patriotas contuvieron el ataque de la caballería española. Se hicieron dueños del lado derecho del campo de batalla. Arrollaron a la división de Monet, que intentó preservar el centro realista. Empujaron a los soldados de Valdés hacia las alturas y lograron capturar al virrey La Serna. Entonces, los soldados españoles quedaron derrotados y se replegaron en desorden. La estrategia de Bolívar en la batalla de Ayacucho fue tomada de las máximas de Napoleón sobre el arte de la guerra y fue exitosa antes y durante la batalla, pues consiguieron que los patriotas sortearan con aplomo las dificultades de la campaña final y lograran la victoria. Acá estoy leyendo lo que escribió el coronel santafesino José María Aguirre en 1825, cuando dice: las masas de infantería siguieron por las cumbres de los Andes para estrellarse con todo el poder de los españoles reunidos en Ayacucho. Las armas libertadoras eran en menor número, pero nos sobraba coraje. Desplegaron con un fuego destructor, calaron la bayoneta en avance y el campo quedó cubierto de cadáveres. Los españoles huyeron a las alturas, imploraron perdón, capitularon y se rindieron dejando libre todo el Perú y el continente americano. En esta fecha celebratoria, instituida como Día del Ejército, recordemos a su ilustre patrono, el coronel Francisco Bolognesi Cervantes, quien en 1880, al asumir el comando de la guarnición de Arica y con 1.500 hombres, la defiende hasta perder la vida. La respuesta bolognesiana, tratándose de frases dichas por hombres de guerra, ha alcanzado difusión universal. Aquella con la que Stüssel, uno de los generales del zar Nicolás III, en la guerra ruso-japonesa de 1904, lamentaba la derrota de sus compatriotas en Puerto Arturo y expresara que hizo falta un bolognese. De él diría su compañero de combate y después es presidente de la Argentina, Roque Sáenz Peña. Lo conocí batallando sobre el Cerro Dolores. Contraste que conmovió su espíritu y quebrantó su cuerpo debilitado ya por las fatigas de la marcha y por el duro batallar de aquella tarde. Llegó a Tarapacá y al desmontar de su cabalgadura cayó postrado con altísima fiebre, hasta que el nuevo toque de generala le hizo olvidar la congestión y sus delirios y quebrando la consigna médica, tal vez la única consigna que no cumplió en su vida de soldado, trepó la planicie y conquistó el laurel de la victoria. Añade Roque Sáenz Peña, pero fue en Arica donde me honró con su amistad, donde su espíritu como jefe penetraba en el interior de los cuarteles, solo interrumpida cuando ante el requerimiento enemigo hubo de ser portador de una respuesta vibrante y solemne. Pelearemos hasta quemar el último cartucho. Lo que vino después ya lo sabéis. Fundió en plomo su inmortalidad, esfumándose en los cielos y dejando en la sonrisa de su labio yerto la plácida expresión de un varón justo que ha rendido la vida en el sagrario y que abandona la tierra bendiciendo a su patria y a sus soldados. Como le expresa Jorge Basadre, había vivido Bolognesi sin mancharse ni con el lodo de las guerras civiles, ni con la locura de las riquezas dilapidadas simultáneamente. A pesar de su modestia, de su sencillez, le tocó transfigurarse a los 63 años, cuando todo se apagaba
Él y sus camaradas obtuvieron allí con su decisión irrevocable que los revestía de una sagrada tristeza y los circundaba de una perenne claridad. En ellos la dignidad humana fue superior a la muerte. Antes de pronunciar sus famosas palabras, la mirada silenciosa y honda del héroe conoció y superó todas las infamias del mundo. Vio toda la guerra con la extraña soledad que infunden el honor y la energía del hombre libre y el limpio afán de proceder bien. Un pueblo entero pasó en unos minutos por aquella habitación desmantelada con sus equivocaciones y sus pecados y sus sueños de grandeza y su futuro esplendor. Le cayeron los años sobre el rostro del viejo coronel y habló como después de muerto. Una llama clara e intensa le brilló en los ojos mientras el aire de la mar jugaba con sus cabellos canos. Su palabra centelleó como el acero arrebatado de un golpe a la vaina. Dijo solo una frase breve y ella quedó viva callando. Luego el estrépito del combate, las dianas de la victoria. Flamea desde entonces como una bandera al viento de la historia. Repasemos el cumplimiento de la misión constitucional cumplida por el Ejército del Perú en el siglo XX. El legado que recibió la generación militar de 1900 no fue de bienes materiales, armas, equipos y sistemas. Fue de ejemplos de dignidad y actitud patriótica, teñidos de sangre e iluminados por el heroísmo, que se alzaron como bases espirituales sobre el cual se levantó el prestigio y actitud del ejército del Perú. En cuanto a la defensa nacional, tuvimos muchos conflictos. Veremos los principales. Interviene en el conflicto con Colombia en 1911 con tropas del batallón de infantería número 9 que sumaban 360 hombres al mando del teniente coronel Óscar R. Benavides. Dicha unidad se desplazó de la costa a la selva por Chiclayo, Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba, Balsapuerto, hasta Iquitos, por vía terrestre y fluvial. Una travesía que totalizó 2.031 kilómetros. Ya presentes en la Pedrera, hace frente a un sistema defensivo de trincheras, minas y otros obstáculos naturales como la fuerte correntada, para mediante una maniobra de fijación y desembarco de las tropas, mediante un ataque por los flancos vencer. En el conflicto con Colombia en 1932, en lo que no obstante la ventaja inicial militar peruana, luego de 7 meses de arreglos diplomáticos, y ante un enemigo ya superior en armas y hombres, recurrir a la guerra en pequeño para mediante emboscadas, empleo de minas y ataques opresivos obtener victorias tácticas en Calderón, Pucaurco y Yabullanos que precipitó la paz. En el conflicto con Ecuador en 1941, el ejército consiguió una nueva victoria. Contó para ello con estrategas militares que dejaron en el olvido el clásico espíritu defensivo y optaron por una estrategia sumamente ofensiva. En mérito de dicho logro alcanzado, vivimos orgullosos desde 1941 de los resultados obtenidos en Zarumilla y el nororiente. En 1965 hay problemas en el frente interno. Se produce el conflicto con los seguidores ideológicos de China y Cuba, los del MIR y el Ejército de Liberación Nacional, que preconizaban la doctrina foquista. El ejército, entonces, en base a la segunda división ligera y la cuarta región militar, organizados en destacamentos, realizó operaciones militares que luego de 6 meses lograron eliminar tal amenaza. En el conflicto con Ecuador de 1981, las operaciones helitransportadas realizadas para obtener la victoria
son un modelo de combate en esta parte de la América del Sur. Se sustenta en el mando que recae en el general Rafael Hoyos y la eficiente ejecución de sus patrullas, sus mandos medios, tropas componentes y, muy importante, los pilotos de nuestra aviación del ejército. Volvemos al conflicto interno en 1980. La reacción a la insurgencia fue muy lenta. No hubo una real comprensión de las dimensiones del nuevo conflicto. Por ello hay tres etapas en la lucha contra el Partido Comunista del Perú. Sendero Luminoso, una timorata, luego la que comenzó enérgica y terminó debilitada, y otra contundente y eficaz. La victoria militar, que significó la derrota contra el terrorismo, contó con el sacrificio invalorable de 101 oficiales, 90 técnicos y suboficiales y 867 tropas del servicio militar. Sin ellos no se hubiera conseguido eliminar tal amenaza internacional. En el conflicto del Cenepa, en 1995, las victorias obtenidas en Cueva de los Tallos, Falso, Base Sur y Toma de Teguinza fueron determinantes. Las operaciones comandadas y ejecutadas por los entonces coroneles Roberto Quiabra y Luis Alatrista, con patrullas de fuerzas especiales y unidades contrasubversivas, permitieron se dieran las condiciones propicias para que se restableciera la paz. En la operación Chavín de Huántar, tropas de élite comandadas por el coronel José Williams, tras una rápida incursión a la embajada de Japón, lograron el éxito. La victoria obtenida es modelo en diversas escuelas militares del mundo. Esta victoria permitió rescatar a los rehenes tomados por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, sin antes lamentar la muerte de uno de los rehenes, el magistrado Justi, y dos de sus integrantes, el teniente coronel Juan Valer y el teniente Raúl Jiménez. Pasemos ahora al ejército en la misión en el desarrollo nacional. Es amplia. Hay misiones de paz, fronteras vivas y colonización, construcción de carreteras, apoyo a la cartografía, apoyo a la defensa civil, acción cívica y apoyo a las misiones antárticas. En cuanto al desarrollo nacional, en cuanto a la presencia del ejército en los territorios, entre los pioneros militares destacan los coroneles Maldonado, Pedro Portillo, Lacombe, nacido en Francia, Pereira, La Torre y Parra, y los alfereces Stinglitz, Olivera y Coloma, lo que permitió la colonización y posterior desarrollo de la selva central. En cuanto a las misiones de paz, el Perú, como parte de la comunidad internacional, formula lineamientos de política exterior que le permite estar presente y participar en el ámbito de las relaciones internacionales, regionales y mundiales. Estos incluyen niveles de interrelación que llegan hasta las instituciones armadas. Su contribución incluye la implementación de medidas de confianza, la conservación de la interoperabilidad, participación en operaciones multinacionales y del mantenimiento de la paz. En este último acápite sobresale la intervención del Batallón Perú en el Medio Oriente en 1974, la misión de observadores militares Ecuador-Perú en 1995, que se encargó de establecer y consolidar los procedimientos de paz entre ambas naciones. En relación a las fronteras vivas, esto se lleva a cabo mediante los programas de asentamiento rural fronterizo. El ejército, por ello, adoptó una política de poblamiento y desarrollo de puntos estratégicos de la frontera ubicada en la selva, de manera de que también se beneficiaran de ello las comunidades allí existentes. El ejército viene desarrollando desde hace muchos años
el Plan Vial Nacional de Obras de Infraestructura a cargo de las unidades de ingeniería en casi todo el territorio nacional. Esto permite ejecutar obras de desarrollo en zonas geográficas de difícil acceso, donde las condiciones de clima son adversas, fomentando el incremento poblacional, así como contribuir a la lucha contra la pobreza extrema. En apoyo a la cartografía nacional, se realiza mediante el Instituto Geográfico Nacional, participando directa e indirectamente sobre la confección de mapas, cartas y planos, tanto para las operaciones militares como en proyectos de desarrollo, tales como irrigaciones, carreteras, trabajos mineros, centrales hidroeléctricas y evaluación de desastres. En relación a la defensa civil, estas acciones se realizan orientadas a salvaguardar la vida, el patrimonio y el medio ambiente. El ejército tuvo una magnífica actuación en los desastres ocurridos en 1970 en el Callejón de Guaylas, cuando ocurrió el desastre natural. Por efecto de la corriente El Niño en 1998 y también en la lucha contra el COVID en el 2016, en la que unidades del ejército se hicieron presentes en los lugares más afectados para proporcionar ayuda oportuna y necesaria a la población. En cuanto a la acción cívica, esta consiste en proporcionar los servicios sociales a los lugares menos favorecidos de la población, tales como atención médica, asesoría jurídica, campaña de vacunación y saneamiento, arborización, alfabetización, distribución de víveres, reparto de material educativo, logros que contribuyen al accionar del gobierno por alcanzar el bienestar general. En apoyo a la misión en la Antártida, se cumple de acuerdo al Tratado Antártico que se firmó en Washington el 1 de diciembre de 1959 y entró en vigor el 23 de junio de 1961. En la actualidad, la Compañía de Operaciones Antárticas es la unidad orgánica del Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército, encargada de la operación y mantenimiento de la Estación Científica Antártica. Distinguida audiencia. Pasamos a las conclusiones. Sin Bolognesi, sin Arica, el soldado peruano no tuviera un ayer lleno de honor, un presente por el cual ser más eficiente y eficaz, y un mañana con una promesa de victoria por cumplir. Sin el aporte humano y logístico del Perú, el Ejército Unido Libertador, compuesto de soldados de las naciones hermanas de Argentina, Colombia, Chile, no hubiera conseguido tan colosal victoria, que capitalizó los esfuerzos de los patriotas y consolidó la independencia hispanoamericana. Distinguidos académicos, deseo que el conocimiento de los hechos narrados esta noche nos sirva para enriquecer nuestros conocimientos, pero también para contribuir y mantener y acrecentar la paz y concordia en nuestros pueblos hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias por su importante participación, coronel Víctor Velázquez. A continuación, mencionaremos algunas fechas importantes en la historia y cultura del Perú respecto al mes de diciembre. El 3 de diciembre de 1824, el enfrentamiento de Colpahuayco. El 6 de diciembre, Día de la Policía Nacional. 8 de diciembre, como hoy, Inmaculada Concepción. 9 de diciembre de 1824, Batalla de Ayacucho. 24 de diciembre de 1820, aniversario de la libertad. El 25 de diciembre, Natividad de nuestro Señor Jesucristo. 26 de diciembre de 1912,
aniversario de Madre de Dios. 27 de diciembre de 1820, grito de libertad en Lambayeque. 29 de diciembre de 1820, jura de la independencia en Trujillo. 29 de diciembre de 1820 también el combate de Huancayo. 30 de diciembre de 1841, invasión de la expedición Erceyes a Tumbes. La Academia Peruana de Historia Militar agradece la excelente participación del coronel del Ejército del Perú, Víctor Leopoldo Velázquez Pérez Salmón. Igualmente a las damas, caballeros que nos han brindado su amable presencia virtual. A continuación, invitamos a la señora presidenta de la Academia Peruana de Historia Militar, benemérita Gladys González García de Neckel, quien nos brindará sus palabras y el cierre del programa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Reitero mi agradecimiento, nuestro agradecimiento por la conferencia brindada por nuestro presidente del Consejo de Vigilancia de la Academia, coronel Víctor Velázquez, y la impecable dirección del programa de nuestro miembro de honor en el cargo de vocal, doctor Ronald Alor García, y la amable presencia virtual de ustedes. La batalla de Ayacucho es un acontecimiento trascendental en la historia del Perú y de Sudamérica. Para el Perú, representa la consolidación definitiva de su independencia, proceso iniciado en el año 1821. La victoria en Ayacucho y posterior capitulación puso fin de manera concluyente al dominio español y permitió al Perú iniciar formalmente su vida republicana. Podemos decir que la batalla de Ayacucho es un símbolo de unidad continental o una gesta que aseguró la libertad de naciones hermanas. El Ejército Unido Libertador estaba compuesto por mujeres y hombres de varias naciones sudamericanas, reflejando un esfuerzo colectivo y su entrega patriótica. Tiene un significado de liberación continental y conclusión de una era, siendo considerada como la última gran batalla de las campañas terrestres de las guerras por la independencia de Hispanoamérica. Su resultado significó el final del poder militar y político realista en el continente sudamericano. Estos ejércitos estaban conformados no solo por soldados españoles, también por soldados de otras nacionalidades. Su victoria aseguró la existencia y soberanía de todas las nuevas repúblicas hispanoamericanas que se habían formado, ya que el principal bastión realista se encontraba en el Virreinato del Perú, cesando la amenaza de una reconquista a gran escala para toda la región. Abrió las puertas a la total libertad de los pueblos sudamericanos para forjar sus propios destinos y establecer sus propios gobiernos, marcando el inicio del período de las repúblicas independientes. Sobre el 9 de diciembre, Día del Ejército del Perú, este fue establecido por resolución suprema el 18 de septiembre de 1928, durante el gobierno de don Augusto Beleguía, en homenaje a la gesta heroica de Ayacucho. Se eligió esta fecha porque la batalla de Ayacucho es considerada el bautismo de fuego y el acto fundacional del Ejército Republicano del Perú, una institución nacida de la lucha por la libertad. En esta fecha rendimos homenaje a los valientes soldados que participaron en Ayacucho y a todos los miembros del ejército que a lo largo de la historia han defendido la soberanía, la integridad territorial y han apoyado a la población en diversas crisis. El 9 de diciembre es, por lo tanto, en el Perú, un día de patriotismo, tradición y honor en donde se unen las memorias históricas de la última gran batalla por la libertad y la celebración de su institución armada más antigua.
Antes de dar por terminado el presente programa, deseo brindar un mensaje a toda la membresía de la Academia Peruana de Historia Militar para comentarles, para decirles que seguimos trabajando unidos por la historia para cumplir con cada uno de los trámites y actividades académicas pendientes y mencionadas también en la primera convención presencial que realizamos en septiembre, el mes de septiembre pasado en la ciudad de Lima. En este sentido, tengo el honor de comunicarles que la Academia Peruana de Historia Militar dejó de ser una asociación de hecho y desde el día 20 de septiembre de este año quedó registrada oficialmente ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, como una asociación civil sin fines de lucro. Quiero, haciendo un paréntesis para algunas personas que no estuvieron en la convención presencial, anteriormente la Academia Peruana trabajó como asociación de hecho, que en nuestro Código Civil significa la unión de personas que trabajan sin fines de lucro. Eso está respaldado por el Código Civil peruano. Y también en otros países tienen similar ley al respecto. Ahora nosotros seguimos, o sea, en una forma legal, pero ya reconocidos ante la SUNARP. Dicho esto, tenemos el gusto de convocar a la primera Asamblea General de la Academia Peruana de Historia Militar, la cual se realizará de manera virtual el día lunes 12 de diciembre a las 7 de la noche, hora peruana. La invitación será enviada a través de las redes sociales de la Academia. Por favor, respetada membresía, su asistencia es muy importante y fundamental. También deseamos invitarles para la última conferencia magistral del presente año 2025, que realizaremos en conmemoración al primer grito de libertad en el norte del Perú, el cual se realizará el día 27 de diciembre a las 6:30 hora peruana. Antes de cerrar esta transmisión, quisiera invitar por favor a nuestro vicepresidente, el coronel Osvaldo Vázquez, para que nos brinde algunas palabras. Por favor, coronel. Gracias, directa presidenta. Quiero, en primer lugar, aplaudir el brillante discurso, conferencia e instrucción proporcionada por el académico Víctor Velázquez Pérez Salmón. Él como catedrático y siendo un historiador desde muy joven, hoy día nos ha demostrado con mucha propiedad lo que significa el valor de la sangre. El valor de la sangre es el hecho de que los hombres que luchan por su patria lo raman sin ningún temor, sin ningún miedo, y solamente consiguiendo la victoria. Creo que asimismo debemos resaltar que el Día del Ejército, honor y gloria a los peruanos que cayeron defendiendo a la patria en diferentes actividades, como se ha podido escuchar el relato que mencionó nuestro dilecto académico Víctor Velázquez. Esto significa para todos los que integramos la Academia Peruana de Historia Militar, nuestra entrega total para poder superar las cosas que se presentaron y vivir creyendo que el ser humano es el supremo sobre todas las cosas. Ya nuestro presidente fundador, Enrique Gargorovich, siempre unió y él sumaba, multiplicaba, no restaba, no dividía, al contrario, unificó y creó instituciones para que los hermanos latinoamericanos podamos estar juntos como hoy día tenemos el privilegio de poder ver a Rodrigo Llano, a
general de Chile y otras personas que están seguramente escuchándonos. Gracias, presidente de la Academia Peruana de Historia Militar, por este evento y estaremos siempre atentos, construyendo, reforzando nuestra historia. Gracias. Muchísimas gracias, nuestro excelentísimo miembro de honor y vicepresidente, que a pesar de estar delicado de salud, nos brinda su presencia. Gracias a todos. Aprecio mucho realmente la presencia de ustedes. Valoro mucho las personas que están con otros horarios y nos brindan su amable presencia. Y seguimos unidos en la historia. Y les reitero mi agradecimiento. Muy buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados académicos. Buenas noches.